Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a seguir viendo la historia de España del tema 9, como estuvimos viendo el otro día y empezando el otro día. Un pequeño recordatorio, ¿vale? El otro día estuvimos viendo aquí al amigo Alfonso XIII. Recordad que este es abuelo de Juan Carlos I y bisabuelo de Felipe VI y tatarabuelo de la Leonor. Así que ya sabemos el orden cronológico de todos los reyes de Borbones de este siglo XX español. Recordad que estuvimos viendo un poco cómo Maura intentó ese reformismo conservador, eso sí, pero intentar por lo menos acabar con el caciquismo y con todo lo que es la corrupción electoral y todo esto, ¿vale? Cómo esto hizo que la oposición se fortaleciera, sobre todo el tema de los republicanos, los nacionalistas, el surgimiento del PSOE de Pablo Iglesias, su sindicato de UGT, los anarquistas, ¿vale? Bueno, un poco todo. Lo importante de aquí que vimos el otro día, recordar la semana trágica de Barcelona, de cómo el reclutamiento para esa que nosotros llamamos la Primera Guerra de Marruecos, y veremos el desastre de anual que podemos decir que es la Segunda Guerra de Marruecos, pues cómo eso provocó unos hechos que al final destituyeron a Maura y viene José Canalejas, que es asesinado por un anarquista enfrente de un escaparate, y cómo nos quedamos con Eduardo Dato, ¿vale? Con la crisis de 1917, Eduardo Dato, que hace un gobierno de forma muy autoritaria. Bien, nos quedamos aquí. Y antes vamos a hablar de dos cosas importantes de este año de 1917. La primera de todo es que nos quedamos con la gripe española. ¿Por qué la gripe española? Porque algo importante, y es que la gripe española no fue tal, sino realmente fue la gripe de Estados Unidos que fue a todo el mundo. Como ahora la de China con el coronavirus ha venido a todo el mundo, aquí fue al revés, fue Estados Unidos hacia el resto del mundo. Se llamó gripe española porque fuimos los únicos que contábamos la verdad, porque como país, España era el país que era neutral en la Primera Guerra Mundial, fuimos el único país que contaba las cosas porque el resto de países ocultaban la información, censuraban la información para que nadie pudiera decir a los soldados lo que estaba pasando en Europa. Fijaos que esto es, por ejemplo, una fábrica que fue escogida para tener ahí a un montón de pacientes como si fuera un hospital. ¿Os suena de algo? Efectivamente os sonarán los madrileños y FEMA, ¿vale? Fijaos que no ha cambiado. Esta foto es de hace 100 años. 100 años han pasado. Y fijaos que no ha cambiado mucho, solo que ahora tenemos mamparas de cristal y antes teníamos solo tela. Si os fijáis, la gente sigue llevando mascarillas. Eso sí, lo del distanciamiento social este que ahora está tan de moda, podéis observar que es como el otro día cuando sacaron a los niños a la calle, que mucho distanciamiento no se vio, ¿no? Pues bueno, esto es un poco, pero obviamente tenéis en cuenta algo. No teníamos vacunas, no teníamos medicamentos, la ciencia o la medicina estaba en pañales. Y esto era algo desconocido. A lo largo de la historia ha habido muchas pandemias, muchísimas pandemias. En el año 20 después de Cristo hubo una pandemia enorme, enorme, enorme que mató casi al 60% de la población europea de aquella época. Esta mató entre 80 y 120 millones de habitantes. Fijaos que os voy a poner algo, que es esto, los picos de la curva. Aquí lo tenéis, ¿vale? Estos son los picos de la curva famosos que entenderéis. Aquí están los picos, aquí tenéis las ciudades a las que se refiere, Nueva York, Londres, París, Berlín, siempre Nueva York, como hoy en día también con el coronavirus está sufriendo, pero fijaos las cifras, ¿vale? 60. Dice 60 personas, no, está en 1000, son 60.000. En un día, ojo, en un día, en Nueva York murieron más de 60.000 personas en un día. Al día siguiente, 60.000. Al día siguiente, 60.000. Cuando empieza a bajar la curva, 50.000, 40.000. Dice, bueno, ya estamos bajando la curva. Fijaos, en España el peor día que hemos tenido, el peor, han sido 900 personas. En un día. Imaginaos si en vez de 900 personas hubiesen sido 60.000 personas. Más de 60.000 personas. Pero es que en Londres, tampoco os creáis que era mucho mejor. Londres, digamos que podían ser unos 55.000 personas o por ahí. Si os fijáis en París, 50.000. Si os fijáis en Berlín, 40.000. Más de 40.000. Y mucho tiempo. Es decir, murieron entre 80 y 100 millones de personas. Eso para la población europea de la época es muchísimo, muchísimo. ¿Ustedes os podéis imaginar lo que hubiese supuesto si en ver las noticias escucha mueren 300, 400? Bueno, estamos bajando, ya solo mueren 200. Bueno, siguen siendo 200 personas, ¿no? Con familia,
con seres queridos, siguen siendo 200 personas, pero no, es que en esta época, si morían solo, por ejemplo, 40.000 personas, se consideraba un buen día. 40.000 personas en un día, y se consideraba buena cifra. Pero fijáis algo curioso, esto de aquí. En Londres hubo, aunque aquí, porque no están las cifras completas en Nueva York, pero ocurrió en todas, porque como veis ya está subiendo, hubo un segundo brote. Si os fijáis, el pico se alcanza aquí, sobre todo, octubre y noviembre. Pero después hay un segundo pico entre febrero y marzo. No sé si lo sabéis, pero se supone que va a haber un segundo brote, o puede haber un segundo brote, en octubre-noviembre del coronavirus. No tan intenso como veis, porque ya no son tan intensos los brotes, pero sí provocan muerte. Por ejemplo, este brote mató a 30.000 personas en un día, a 20.000 en otra. Es decir, que siguió matando a gente en ese segundo brote. Obviamente esto causó un daño irreparable a la demografía. Esto es lo primero que quiero que sepáis, ¿vale? Que esto es algo curioso. Fijaos, por ejemplo, esto. Se dieron cuenta por fin, fijaos, que se dan cuenta que hay que usar mascarillas. Eso sí, las mascarillas de la época eran un poco como la que hace tu abuela en casa. Así tampoco podemos pedir mucho más. Fijaos que ya llamaban la epidemia, le llamaban la española, más que nada porque fuimos los médicos españoles, los medios españoles los que decíamos lo que había que hacer. Por una vez España fue pionera en algo, y para bien, como habla de que provoca una severa neumonía, ¿vale? Fijaos, provoca una severa neumonía. Eso provoca muchas muertes, ¿vale? Provocó, como digo, muchísimas. Fijaos que ya empiezan, si os fijáis, fijaos que hasta los perros, porque consideraba que los animales también podían contraer o expandir el virus. Ya sabemos hoy en día que los animales, el coronavirus, por ejemplo, no. Pero en esa época se pensaba, obviamente no había tantos recursos ni había tanta información como hoy en día. Fijaos los trabajadores, fijaos esto en concreto, son gente jugando al golf, ¿vale? Aquí, si os fijáis, aquí uno de los sería de los Yankees o cualquier esta agrupación, ¿vale? Famosa de que les guste, como el béisbol, el deporte nacional. No sé si lo sabéis, pero el béisbol es el deporte nacional en Estados Unidos, aunque el que más dinero genera es el fútbol americano, pero el béisbol. Entonces, claro, todos los trabajadores, o mejor dicho, jugadores de esa época, pues con mascarilla era una forma de que la gente se lo pusiera, ¿vale? Fijaos este otro hospital como está de hacinado con gente enferma. Os suena, ¿no? Como las morgues que hemos visto por desgracia en España, pues esto era igual. ¿Se hacía el distanciamiento? Pues no, como podéis observar, distanciamiento poco, ¿vale? Bastante poco, ¿vale? Lo que había. Bueno, una vez dicho esto, segunda cosa importante que ocurre. Fijaos, estos son los apuntes, ¿vale? De la crisis de la restauración de la dictadura de Primo de Rivera. No os preocupéis, yo esto lo voy a subir, como hice con los anteriores, junto al vídeo, para que lo tengáis como guión. Así que no os preocupéis por nada, que lo tenéis, ¿vale? Ahí como guión. Simplemente para que echéis un vistazo. Hemos visto la primera cosa, que era lo de la gripe española, que como es de esta época lo quería decir, pero vamos a ver por qué este declive importante. El declive es por dos cosas importantes. Una, la violencia social que hay, que ahora vamos a explicar por qué. Y otra es esto, que es el desastre de Anual cerca de Melilla, que es, digamos, la segunda guerra de Marruecos, que va a provocar el inicio de la dictadura de Primo de Rivera, ¿vale? Empezando por el primero, por la violencia social. ¿Cómo empieza este 1917 o cómo comienza este declive de la monarquía? Bien, primero, importante sobre todo, tenemos una inestabilidad política, inestabilidad espectacular. 13 gobiernos diferentes en pocos años. Imaginaos, para que os ponga un ejemplo. Ahora está gobernando Pedro Sánchez, PSOE y Podemos. Pues imaginaos que dentro de 3 meses gobiernan Pedro Sánchez con Pablo Casado, el Partido Popular. Pero dentro de 4 meses gobierna Pedro Sánchez con Ciudadanos, Arrimadas. Pero dentro de 9 meses gobierna Pablo Casado con Arrimadas. Dentro de 12 meses gobierna Vox, Santiago Abascal, junto al PSOE. Dice tú, bueno, ¿cómo es posible que Vox y PSOE puedan gobernar juntos? Pues bien, pues este tipo de gobiernos, este gobierno tan diferente ideológicamente, son los que se dieron en esta época. Es decir, había mucha inestabilidad. ¿Por qué esta inestabilidad? Por un lado, sobre todo la conflictividad social, que os pongo aquí, ¿vale? Conflictividad social. ¿Por qué? Están los anarquistas, que los anarquistas siempre están dando por saco por ahí, como ya, aparte de matar a presidente del gobierno y demás, pues están por ahí un poco dando por saco. Pero en 1921 se crea
por una escisión que se llama, es decir, por una parte del PSOE, se separan del PSOE y forman el Partido Comunista de España. Recordad que estamos en 1921, en 1917 ha sido ¿el qué? Efectivamente, la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique, el Partido Comunista de un país por primera vez toma el poder, la dictadura del proletariado por primera vez posible, Lenin, Marx, toda esa gente, por primera vez van a poder decir, vamos a ver si lo que decimos en la teoría se puede aplicar a la práctica, vamos a comprobarlo. Pues claro, eso hace que muchos creen en el Partido Comunista, en concreto en el Partido Comunista Español, fue creado en 1921 por el amigo José Díaz, y este Partido Comunista, ¿vale? Va a tener aquí, ¿vale? Va a tener algunos frentes abiertos, sobre todo, ¿vale? Esto es un cartel de la época de la Segunda República, pero bueno, nos vale para ahora. Que fijaos a quién llama a filas. Llama a los obreros, obviamente, llama a los campesinos, llama a los soldados y a los intelectuales. Fijaos, importante, llama a los soldados. Quiere que por primera vez los soldados protejan al pueblo, no que hagan golpes de estado para defender a la burguesía o al poder, sino que defiendan al obrero, que defienda al campesino, que defienda al intelectual. Eso es lo que va a pedir el Partido Comunista, ¿vale? En principio no va a conseguir muchos diputados, pero ya va a estar ahí para el tema de la conflictividad social. Sobre todo va a provocar muchas manifestaciones, va a provocar esa conflictividad a través de este periódico de aquí. Se llama La Antorcha porque representaba la antorcha de la libertad, como esa estatua de la libertad, ¿no?, que tenemos en Estados Unidos. La antorcha era la libertad. Aquí tenéis que bueno, que será su primer congreso, pero es importante que sepáis esto. Es un órgano del Partido Comunista. Es decir, la Antorcha era el periódico, era donde decía a la gente, tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro. Es decir, a sus afiliados les decía cómo tenían que actuar, ¿vale? Era el órgano oficial del Partido Comunista. Pues bien, volviendo aquí, tenemos esta conflictividad social, los sindicatos, UGT, ¿vale? El PSOE propio, el Partido Comunista, los anarquistas, van a provocar muchas situaciones importantes. Sobre todo van a provocar movilizaciones obreras y huelgas, ¿vale? Y el parón este de 40 días que os pongo aquí, ese parón de 40 días va a ser importante. ¿Por qué? Porque va a ser por primera vez en España cuando los trabajadores van a conseguir que en vez de ser explotados y trabajar 12, 14 horas diarias, van a tener que trabajar solo 8 horas diarias. Hoy en día sabemos que, bueno, hay un poco de trampa en eso, porque sí, te dicen que tienes que trabajar 8 horas diarias, pero realmente trabajas más, las horas extras te la tienen que pagar, pero no te la pagan, tienes horarios partidos, en fin, ya sabemos cómo funciona. Pero el hecho de que oficialmente se trabaje 8 horas al día y 5 días a la semana se consiguió gracias, en esta época, a principios del siglo XX, gracias a este parón de 40 días. ¿Cómo se consiguió eso? Bien, aquí os traigo esto que es un pequeño extracto de un periódico de la época que pone patronos. Patronos son los empresarios, son los burgueses, ¿vale? Son los dueños de las fábricas. Y obreros, los trabajadores, el proletariado en guerra. Y fijaos que aquí aparece un nombre. La canadiense, que dice que ya llevan 3 semanas de huelga. 3 semanas de huelga. Van a llegar hasta los más, ¿vale? Van a llegar incluso 40 días y algunas partes de la empresa van a llegar hasta los 80 días, ¿vale? Van a estar casi 3 meses de huelga. Pues bien, aquí lo que va a pedir la canadiense, que es una empresa de Barcelona, obviamente todo esto pasa en Barcelona siempre, lo que van a pedir es que les den unos salarios dignos, que les den un trabajo digno y que les den unas condiciones dignas. Aquí veis la Guardia Civil, aquí veis cómo están una serie de obreros haciendo lo que se llama un piquete, ¿vale? Que se llama en las huelgas y enfrentándose unos a otros, de ahí de patrones y obreros, obviamente, ¿vale? ¿Por qué surge esto? Pues surge por este gráfico que tenéis en el libro que yo os pongo, que fijaos, algo curioso. Estamos de 1903 a 1920. Bueno, en un principio estamos en periodo de Primera Guerra Mundial, estamos diciendo España es neutral, nos tiene que ir bien, y bueno, si vemos un poco la línea verde representa los beneficios de las empresas. Fijaos cómo crece, oye, va bien, ¿no? Y hemos dicho muchas veces, si a las empresas les va bien, contratan a más gente, mejores sueldos, la gente consume más, se abren más empresas, más trabajo y así continuamente, ¿no? Eso lo hemos dicho muchas veces. Y fijaos, efectivamente, beneficios y por otro lado tenemos precios. Los precios suben, bueno, puede ser lógico, ¿no? Más consumo, más salario, más gente trabajando, suben los precios, no pasa nada en principio. Si todo va bien, ¿vale? Sigue habiendo una distancia considerable, si os fijáis aquí, ¿vale?
ahí todo esto de aquí es la diferencia entre los beneficios y los precios. Es decir, que las empresas estaban ganando bastante beneficio. Sin embargo, fijaos en la línea morada. La línea morada son los salarios de los trabajadores. Aquí ya nos choca algo todo un poco, ¿verdad? Tenemos por un lado los salarios y tenemos por otro lado el precio de las cosas. Un poquito de diferencia me parece a mí que hay. Fijaos sobre todo cuando ya llega aquí al límite. Fijaos entre uno y otro la diferencia que hay entre salarios y precios. Es decir, ¿esto cómo lo llamábamos? Esto lo llamábamos inflación. Los precios empiezan a subir muchísimo, pero los salarios se mantienen, se congelan. Es decir, que tú trabajas un montón, cobras una miseria y los precios suben el doble, el triple o incluso 10 veces más de tu salario. Claro, eso va a provocar el qué, que no haya absolutamente para nada. Aquí os pongo esta otra foto. Fijaos que pone: sin pan y sin trabajo era lo que se manifestaban las personas en esa época. Eso va a conducir al qué, a esta guerra entre patrono y obrero. ¿Por qué? Porque los patronos, los dueños de las empresas, oye, no me puedes decir que no tenéis beneficios. Beneficios tenéis. De hecho, estáis subiendo los precios muchísimo. Hay una diferencia bastante espectacular entre esos precios y esos beneficios. ¿Por qué yo, como obrero, no veo reflejado eso en mi sueldo? Sí, me lo está subiendo, pero no me lo sube igual que tú ganas los beneficios y que, sobre todo, que suben los precios. No puedo alimentar a mi familia. No puedo tener pan. Y si tú me despides, tampoco tengo trabajo. Entonces eso va a provocar lo de la canadiense, ¿vale? Que fue una huelga bastante importante. Una huelga curiosa, porque una de las cosas que hicieron esta foto es muy mítica, histórica, ¿vale? Esto es el tranvía. Estos son los obreros haciendo la huelga. Y si os fijáis, aquí hay un niño. Esta es muy mítica, ¿por qué? Porque antiguamente había automóviles privados. No, había muy pocos. ¿Quién lo tenía? Los ricos, obviamente, los patronos. ¿Cómo iban a trabajar los obreros? En tranvía, efectivamente, en tranvía. Si tú destruías el tranvía, el único medio de transporte que tenían los trabajadores, obviamente, incluso aquellos que no estén a favor de la huelga, incluso aquellos que se llaman esquiroles. Los esquiroles son aquellos que van a la huelga cuando hay huelga. Se les llaman trabajadores esquiroles, ¿vale? Entonces, esa gente no van a poder ir a la huelga aunque sean esquiroles, porque no van a tener medio de transporte. Por eso digo que esta es una foto bastante icónica, ¿vale? Entonces, resumiendo, tenemos, por un lado, una cierta inestabilidad política por el tema de que se forman 13 gobiernos diferentes en poco tiempo. Tenemos que surge un nuevo partido de izquierda a la izquierda del PSOE de esa época, que recordad, PSOE significa Partido Socialista Obrero Español. Era un partido obrero, era un partido de izquierdas, ¿vale? Realmente muy de izquierda. Pues a su izquierda surge el Partido Comunista. Además tenemos a los sindicatos y grupos políticos de izquierda potenciando parones, huelgas, movilizaciones obreras, ¿vale? Entonces todo esto crea un clima de violencia social porque los patronos, como hemos visto está en guerra, contratan a mercenarios para matar a líderes sindicales, asesinan a líderes sindicales por orden de los patronos, ¿vale? Con pistolas, porque en esa época era como el oeste, la gente iba con pistolas en la calle, muchas personas, y también los obreros se defienden y matan a muchos empresarios y matan a muchos burgueses. Hay una guerra. Entonces tenemos por un lado esto, ¿vale? Pero después pasa algo importante, que es esto: la derrota del anual. ¿Qué es la derrota del anual? Como digo, la derrota del anual es en 1921, es en el protectorado del Rif, al norte de Marruecos, donde el ejército español se calcula que entre 9.000 y 16.000 soldados españoles son asesinados. La media ahora mismo se establece en 12.000, pero los datos fluctúan. 9.000, 10.000, 14.000, 16.000, bueno, lo dejamos en 12.000, ¿vale? Y entonces hay un expediente que se llama el expediente Picasso, que nadie lo confunda con el Pablo Picasso, con el pintor, porque una vez puse en un examen, ¿qué es el expediente Picasso? Y alguien me puso, es un cuadro muy bonito que pintó Pablo Picasso y está colgado en el Reina Sofía. ¿Qué cuadro se refería? El Guernica, es decir, confundió el Guernica de la Guerra Civil con el expediente de un general que se llamó Picasso, que no tiene nada que ver con el pintor, ¿vale? Entonces esto va a provocar algo importante, y es que ese expediente del general Picasso va a involucrar a altos mandos militares y también a este señor de aquí, que lo tenéis aquí
Alfonso XIII. Va a estar involucrado. ¿Qué pasó en el desastre de Anual? Pues bien, el desastre de Anual tenemos que empezar por este señor de aquí. ¿Vale? Este de aquí. Es un rifereño. Es un de las tribus rifeñas del norte de Marruecos. Es el líder. Abu al-Rikin se llama. ¿Vale? Este líder, que como veis tampoco es que tenga una K-47 ni que tenga mucho poder ni nada, si veis por aquí por detrás viven unas jaimas estas típicas del desierto marroquí, ¿vale? Con 18.000 hombres, ojo, solo con 18.000 hombres que no eran ni soldados, que eran simplemente tribus bereberes del norte de África, va a derrotar al ejército español. Vamos a ponernos en situación. Recordad que hablamos que Marruecos estaba dividido, era un protectorado que pertenecía a Francia y a España. Nosotros teníamos una parte y Francia otra. Pues bien, si fijáis, la parte verde eran colonias francesas, ¿vale? O protectorado también, ¿vale? Y después teníamos también nuestra zona, que era el Sáhara español, que eso hoy en día está también en guerra con Marruecos, porque el Sáhara, no sé si os sonará el pueblo saharaui. Los saharauis quieren la independencia de Marruecos, están pendientes de conseguir la independencia, todo este territorio de aquí, todo de aquí. Hay una guerra abierta contra Marruecos, donde los saharauis están siendo aniquilados por los marroquíes, y esto pertenecía a nosotros hasta 1975, hasta que muere Franco, y entonces lo abandonamos y se lo quedan los marroquíes, ¿vale? Pero se supone que con la promesa de darle la independencia al Sáhara marroquí. Bien, pues esto era nuestro, ¿vale? De los saharauis. Y también tenemos esta parte de aquí, un protectorado, ¿vale? Donde Marruecos, desde el punto de vista interno, podía hacer sus cosas, pero nosotros podíamos, sobre todo, como vimos el otro día, las minas podíamos explotarlas económicamente. Bien, pues todo esto va a surgir aquí. Aquí, en esta parte de aquí, ¿vale? Como veis, Ceuta, Melilla, Tetuán, que eso sí os sonará, ¿vale? Pues aquí cerca de Melilla va a pasar ese desastre. Esto es nuestro y aquí tenéis el mapa un poquito más ampliado. Esto va a suceder aquí, en esta zona de aquí, ¿vale? Entre el Rif, toda la zona del Rif y Kert, ¿vale? Las dos zonas de protectorado. Como digo, más o menos todo esto era nuestro, cerquita Melilla y Ceuta, que sigue siendo nuestro, ¿vale? Y entonces va a provocar que 18.000 soldados de las tribus bereberes, a pesar de que estamos aquí cerca, esto es España, esto es Gibraltar, estamos muy cerca, vamos a caer derrotados, vamos a caer totalmente fuera, ¿vale? De la guerra. Aquí veis el mapa ya más céntrico, ¿vale? Aquí está Anual, pues eso se llama el desastre de Anual, que es una ciudad, y aquí está Melilla. Fijaos que tampoco hay mucha distancia entre una y otra, ¿vale? No hay mucha distancia. Pues bien, esto va a provocar, como digo, la muerte de entre 9.000 y 16.000 soldados. Vamos a terminar aniquilados esos soldados. Fijaos, aquí están. Estos son fotos justo de ese instante, ¿vale? Fotos de ese momento. Aniquilados, muertos, asesinados. Aquí tenéis también a los curas llevando en esta carretilla. Hay más de un muerto español, más de uno, ¿vale? Hay más de uno y muertos. Muchos quedaron totalmente desmembrados incluso. Aquí veis, esto era una especie de fuerte que tenía el ejército español, y todo esto que veis aquí, todo esto es una masa de soldados españoles muertos. ¿Qué problema hay con esto? Que obviamente la opinión pública española, cuando se entera, se indigna. ¿Por qué? Porque, hombre, cuando perdimos las colonias, que estaba muy reciente, lo de las colonias del 98, de 1898, del desastre, pues bueno, la gente ya empezó a asumirlo y dice, bueno, es que España ya no era lo que es, ya no es una gran potencia, además Cuba estaba muy lejos, Estados Unidos estaba al lado, claro, Estados Unidos ya empezaba a ser una potencia, entonces la gente, bueno, digamos que se acostumbró, que lo asimiló, que dijo, bueno, es lógico que perdamos contra Estados Unidos, no pasa nada. Pero claro, perder contra unas tribus bereberes del desierto, que, como he puesto antes, aquí, este señor de aquí, con 18.000 hombres que viven en una jaima en mitad del desierto, nosotros tenemos artillería, nosotros tenemos ametralladoras, nosotros tenemos fusiles, nosotros tenemos armamento de calidad, nos derroten y maten a cerca de 14.000 personas, 12.000, 14.000, 10.000 personas, pues eso a la gente sí le indignó mucho, y la gente preguntó por qué. Porque sobre todo algo importante, estos muertos de aquí que veis aquí, ¿creéis que eran ricos o pobres? Obviamente
eran pobres. Ya vimos con la primera guerra de Marruecos, con la Semana Trágica de Barcelona, porque ocurrió. Ocurrió porque los pobres no podían pagar las 1.500 pesetas, como 50.000 euros de la época, que costaba el hecho de no ir a la guerra. Solo iban a la guerra los pobres, los niños pobres, la gente, los jóvenes pobres, los soldados pobres, los padres de familias pobres, como vimos en imagen el otro día. Claro, eso indignó aún más a la gente. Entonces, como digo, la gente pidió responsabilidades, pidió una investigación y dijeron, bueno, no pasa nada, vamos a hacer una investigación. Y el general Picasso hizo el expediente Picasso, que llevó a la corte. Pero como digo, en ese expediente investigó demasiado, porque la gente creía, los soldados, los altos militares creían que iba a investigar, pero un poquito solo. Pero no, fue honrado, este general del ejército fue honrado y investigó hasta el fondo, muy muy hasta el fondo. Y descubrió algo curioso, y es que los soldados españoles a los que enviamos, los enviamos sin ningún tipo de armamento, ni de indumentaria, ni de comida necesaria para afrontar esa guerra. Es decir, que muchas ametralladoras estaban oxidadas, muchos rifles no tenían balas suficientes, muchos caballos estaban flamélicos porque no tenían para comer, ellos mismos no comían porque no tenían material para comer. Es decir, estamos hablando, dice, bueno, es que cuando pasó lo de Cuba estaba muy lejos, pero es que esto en concreto está aquí al lado, estamos aquí al lado. ¿Cómo no hemos podido enviar cosas allí? ¿Cómo no hemos podido enviar a soldados sin los instrumentos necesarios? Yo siempre digo que a los sanitarios, no sé si lo sabéis, pero hoy en día con lo de los sanitarios ha pasado algo, que España es el país con mayor número de sanitarios contagiados. El mayor número de todo el mundo es España de los sanitarios contagiados. ¿Por qué? Porque hemos enviado, como ya sabéis, a los sanitarios a la guerra, en este caso una guerra contra un virus, contra el coronavirus, lo hemos mandado sin el material suficiente, sin las famosas EPI, sin mascarillas, sin batas, es decir, la hemos mandado sin el material y por eso son los más contagiados y muchos han muerto. Lo hemos mandado a una guerra sin nada. Pues bien, 100 años después, hemos hecho exactamente lo mismo con los sanitarios que lo que hicimos en su momento con los soldados aquí asesinados en Anual. ¿Vale? Con los soldados asesinados aquí en Anual hicimos exactamente lo mismo. Todos estos muertos de aquí, absolutamente todos estos muertos de aquí, fueron asesinados porque, como digo, las ametralladoras estaban oxidadas, no había balas suficientes, no había material suficiente, no había equipamiento suficiente y no había absolutamente nada. Los mandamos a una guerra sin protección y sin nada. ¿Y dónde salió ese dinero? Porque la gente, cuando se empezó a enterar de esto, pues dijo, bueno, el expediente Picasso, esto va más todavía. No me quedo allí, el expediente Picasso no quedó allí. Es que dijo, es que los altos mandos militares no enviaron el material porque muchos se lo quedaron para ellos en España. Porque incluso el rey, que es el jefe del Estado Mayor del Ejército, recordad esto siempre importante, el rey de España siempre es el máximo responsable del ejército, es el jefe del Estado Mayor del Ejército. Por eso cuando son los días estos de la Fuerza Armada, quien preside, ¿quién es la Fuerza Armada? El rey, efectivamente, con uniforme, porque el rey es el jefe mayor del ejército. Pues bien, el rey era el responsable también, se descubrió que el rey Alfonso XIII era igual de responsable de haber mandado a todos estos chavales de aquí, a toda esta gente joven, a una muerte segura. Repito, entre 9.000 y 16.000, 12.000 de datos, pero ya se calcula que podrían haber sido unos 14.000 o 16.000 muertos. Y recordad, nos mataron 18.000 personas de una tribu bereber del norte de Marruecos, sin apenas armamento, pero conocían mejor el territorio, el desierto que nosotros. Y eso sí, nosotros no teníamos ningún equipamiento, estábamos peor equipados que las tribus bereberes del norte del desierto. Para que veáis cómo España nunca ha cambiado. Para que veáis, cambia algo curioso, y es que aquí, en la web del gobierno de España, en el Ministerio de Cultura y Deporte, podéis comprobar que podéis consultar el expediente Picasso, que está aquí. Está registrado. ¿Lo ves? De 1921, expediente Picasso, julio de 1921. Aquí está la historia, lo tenéis aquí, la historia archivística, la reseña, y aquí están las 12 piezas de la A a la L, las 12 piezas, fijaos, del general de división Juan Picasso González, llamado también, o llamado más comúnmente, el expediente Picasso. Este señor fue el que descubrió todo lo que había pasado con el desastre Anual, implicó al rey, implicó a altos mandos militares e implicó
lo que estaba pasando a la opinión pública. Claro, esto obviamente solventó, esto obviamente indignó muchísimo a todos, y el rey se veía contra las cuerdas, pero llegó el amigo Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, en 1923, capitán general de Cataluña. Él era de Jerez, ¿vale? En Andalucía, de Cádiz, pero estaba destinado a Cataluña. Entonces, Miguel Primo de Rivera da un golpe de estado, pero esto es importante, ojo, esto es muy importante, con el consentimiento del rey Alfonso XIII, ¿vale? Con el consentimiento del rey Alfonso XIII, da un golpe de estado, porque el rey ya se veía acorralado, como digo, entonces da un golpe de estado y Miguel I de Rivera instaura una dictadura militar inspirada en el fascismo italiano de Mussolini, de Benito Mussolini, que ya existía en esta época, ya había instaurado su fascismo en Italia y obviamente ya conocía todo el mundo cómo funcionaba ese régimen fascista. Nosotros íbamos a tener algo muy raro, era una especie de reino dictatorial. ¿Por qué? Porque seguíamos siendo un reino. Seguía viendo el jefe del Estado, seguía siendo Alfonso XIII. Pero el jefe del gobierno era un dictador al estilo italiano, como Benito Mussolini de Primo de Rivera. Lo mismo que había en Italia. En Italia también tenían un rey, pero quien gobernaba realmente era Mussolini. Pues nosotros hicimos exactamente lo mismo que Italia. Exactamente lo mismo. Bien, ¿qué hizo Miguel Primo de Rivera? Miguel Primo de Rivera lo primero que hizo fue suspender la Constitución de 1876. Recordad que esta Constitución es la más longeva hasta la fecha, la de 1978 actual todavía no la ha superado, todavía no, la superará seguramente, pero todavía no. Pero la disolvió. Y obviamente destituyó todo lo que eran las libertades y derechos, los pocos que había, porque ya sabemos que una democracia real no éramos, pero se cargó los cargos electos, los diputados, los alcaldes y estableció la censura de prensa, es decir, la libertad de expresión quedó totalmente acabada, ¿vale? Finiquitada. ¿Para qué? Para que precisamente todo el tema del expediente Picasso quedara totalmente oculto, ¿vale? Callado. Bien, ¿qué problema se va a enfrentar a la dictadura? Obviamente, había una buena situación económica, entonces la gente se olvidó rápidamente del conflicto marroquí porque lo tapamos, básicamente lo tapamos, pero se encontró con lo que ya conocemos, que es el crack del 29. Se encontró con ese crack del 29, esa crisis económica mundial, que también obviamente no afectó a España, y eso provocó la dimisión del dictador, entre otro general, Berenguer, pero este, a orden del rey, le dijo que volviera a la legalidad constitucional y que convocara elecciones. Estas elecciones nos van a llevar en 1931 a que ganaran en las grandes ciudades los republicanos y que Alfonso XIII se tuviera que marchar de España. Pero eso lo veremos en otro vídeo. Para acabar, ¿vale? Vamos a ver esto de la dictadura de Primo de Rivera y la vamos a ver un poquito en un vídeo, como os puse el otro día, pues en un vídeo final, para que tengáis un poco idea, ¿vale? De algunas de las cosas curiosas. Fijaos que lo primero que va a salir en este vídeo, lo primero, va a ser una locución de radio de Miguel Primo de Rivera. Va a ser la voz de Primo de Rivera, ¿vale? Escuchadlo. Españoles, ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado de recoger Españoles, ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando a la patria no ven para ella otra solución que libertarla de los profesionales de la política. Este movimiento es de hombres. El que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, que espere en un rincón, sin perturbar los días buenos que para la patria preparamos. Españoles, ¡viva España y viva el rey! Fijaos, una de las cosas que dice Primo de Rivera, dice: españoles, hay que liberarlo de los profesionales de la política, que se refiere a los políticos, es decir, instaurar la dictadura. Es una forma, lo que se llama un eufemismo para hablar de dictadura. Y también dice: viva el rey. Recordad, es un golpe de Estado, pero es un golpe de Estado donde va a seguir siendo el jefe del Estado el rey Alfonso XIII. Con la lectura de este manifiesto, el 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, da un golpe de Estado que triunfa sin apenas oposición ante la indiferencia de la mayoría de los españoles. Solo una parte de la burguesía, especialmente la catalana azotada por la violencia sindical y el pistolerismo, aplaude el golpe. Fijaos que dice que
Hay indiferencia, porque ya digo, todavía no estamos en el cráter del 29, la gente después de verse sumida a la tristeza por la derrota en Anual e indignada, eso se tapa rápidamente, el expediente Picasso se tapa, hay indiferencia y es aplaudida por la burguesía, obviamente, por los empresarios, por lo que vimos antes de la guerra entre patronos y obreros, pero fijaos algo curioso, los catalanes, donde surge el nacionalismo catalán, pues aún así están a favor de un golpe de Estado, de un militar español, de una dictadura en España. Son la burguesía catalana, uno de los que aplauden ese golpe de Estado. Es decir, mucho nacionalismo por un lado, pero por otro lado, como dicen los catalanes, la pela es la pela. Por lo que se refiere al rey, Alfonso XIII acepta inmediatamente las consecuencias del golpe y, haciendo caso omiso de la Constitución, apoya la formación de un gobierno de militares presidido por Primo de Rivera. España deja así de ser una monarquía constitucional para convertirse en una dictadura. Alfonso XIII emprende a partir de ese momento un camino político sin retorno. El nuevo régimen suspende las garantías constitucionales, disuelve las Cortes, expulsa a los partidos políticos fuera de la vida pública, establece la censura de prensa, pone en manos de los militares el gobierno de las provincias y extiende a toda España los somatenes, la milicia armada de voluntarios de origen catalán con la misión de velar por la ley y el orden. Una de las primeras decisiones de Primo de Rivera es fundar un partido propio. Lo que busca con ello es ampliar la base social de la dictadura y crearse una plataforma política para el futuro. La Unión Patriótica, que Primo pone en pie a comienzos de 1924, es un partido único, todos los demás están prohibidos, que aspira a convertir... Fijaos, pese a que instaura una dictadura, lo primero que hace es crear un partido político, es decir, prohíbe todos los partidos políticos, pero él crea un partido político, la Unión Patriótica Militar, ¿vale?, que se llama. Aquí tenéis a Primo de Rivera dando un discurso. ¿Por qué? Porque lo que quiere es tener una base desde el punto de vista internacional también, ¿vale? Porque la gente ya estaba, como había muchas dictaduras ya en Europa, al resto de Europa democrática no le gustaba la idea de que España también fuera una dictadura. Entonces crea un partido político a imagen y semejanza suya, a imagen y semejanza de los militares, y también para que se adhiera una parte de la sociedad que todavía veía a los militares como alguien de prestigio, como lo único que podían conseguir que España volviera a ser lo que una vez fuimos, pero que ya sabemos que nunca volverá a ser. Pero en esa época se pensaba que podríamos volver a ser algo alguna vez. Convertirse en la columna vertebral de la nueva política del dictador. Dentro de lo que bautiza como programa regeneracionista, Primo de Rivera emprende la reforma de la administración y, tras declarar la guerra al caciquismo, disuelve todos los ayuntamientos y diputaciones que a partir de ese momento pasan a depender de la autoridad militar correspondiente. Estén conformes, que se levanten. Durante los primeros años, la dictadura apenas cuenta con oposición. Los socialistas, que en un primer momento habían optado por mantenerse neutrales ante el golpe de Estado, terminan colaborando con la dictadura. Anarquistas y comunistas son declarados ilegales y perseguidos por el régimen de Primo de Rivera. En el sindicato anarquista, que pasa a la clandestinidad, se produce con ese motivo un enfrentamiento entre los posibilistas, partidarios de la acción sindical, y los revolucionarios, que apuestan por la insurrección armada. Son estos últimos los que fundarán en 1927 la Federación Anarquista Ibérica, la FAI. Fijaos, si recordáis, que lo vimos el otro día, los anarquistas tenían su propio sindicato, ¿vale? Lo voy a poner para que recordáis, que era la CNT, ¿vale? Recordáis que era la CNT, el Comité Nacional de Trabajadores. Pues bien, se van a dividir, la CNT va a pedir que para luchar contra la dictadura de Primo de Rivera, que como hemos visto es una dictadura muy seria, donde los partidos comunistas, anarquistas son encarcelados, perseguidos, tienen que pasar a la clandestinidad, pues
quieren hacerlo desde el punto de vista de la huelga o desde el punto de vista de la lucha sindical. Sin embargo, va a surgir la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, que va a buscar la revolución. ¿La revolución cómo? A través de atentados, a través de asesinatos, a través de bombas, ¿vale? A través del terrorismo, ¿vale? Por eso se van a dividir los anarquistas entre los que quieren medios revolucionarios, pero digamos pacifistas, y los que quieren medios terroristas, ¿vale? Que eso va a ser la FAI de lo que habla. Por eso vamos a ver un movimiento bastante importante. 8 de septiembre de 1925, puerto de Ceuta. El general Primo de Rivera acaba de embarcar en el buque insignia de la Armada, el acorazado Alfonso XIII. Desde allí va a dirigir una nueva y decisiva intervención militar en Marruecos, el desembarco en la bahía de Alhucemas. En esta ocasión se trata de una operación militar conjunta hispano-francesa. El líder rifeño Abdelkrim ha extendido la guerrilla al protectorado francés, lo cual ha favorecido el acuerdo entre España y Francia para acabar con la insurrección rifeña. El éxito del desembarco es total. Las tropas aliadas trituran a la resistencia rifeña en la bahía de Alhucemas en cuestión de horas. Fijaos, ¿qué sucede? ¿Cómo acaba con la guerra de Marruecos? ¿Cómo consigue que el pueblo español vuelva otra vez a confiar en los militares, vuelva otra vez a confiar en el ejército español, vuelva otra vez a confiar en esa dictadura militar? La única solución es frenar la guerra de Marruecos, acabar para siempre ya con la guerra de Marruecos. ¿Cómo acaba? Solos no, pedimos ayuda a Francia. Francia sí es una gran potencia, Francia es una gran potencia colonial, de armamento, marítima, tiene recursos, y entonces gracias a Francia conseguimos en cuestión de horas lo que los soldados no consiguieron ante españoles, los que murieron 12.000, 14.000 soldados españoles, lo consiguen los franco-españoles, es decir, consigue las tropas franco-españoles de Francia y España Unida, pero realmente, como podéis ver, los acorazados, fijaos que hasta Primo de Rivera va personalmente allí a verlo. ¿Por qué? Porque sabían que iban a ganar. Obviamente, como he dicho antes, unas tribus rifeñas como la que hemos visto, unas tribus como el líder, donde vivían en Jaimas, donde no tenían apenas armamento, porque es que no tenían de verdad armamento. Obviamente, cuando vienen los acorazados, vienen bien preparados los soldados, como venían los franceses, cuestión de horas caen y se consigue ganar. ¿Cómo se vende esta situación en España? Se vende de que el ejército español vuelve a ser otra vez un gran imperio, volvemos otra vez a ser un glorioso ejército español, volvemos otra vez a tener los mejores militares del mundo. Eso es lo que se dice a la prensa y a la opinión pública, como es lógico, es falso, ¿vale? Es porque Francia nos apoyó, si no, seguramente hubiéramos tenido otro desastre como el desastre de Anual. 6 meses después, el ejército español domina el Rif y su líder, Abdelkrim, se rinde a los franceses. Los oficiales africanistas, los que han hecho su carrera militar en Marruecos, jugarán pocos años después un papel decisivo en la historia de España. Son Sanjurjo, Mola, Godet, Varela o Franco. Fijaos, ¿quiénes son los que van a ganar en esta batalla, en esta contienda de Marruecos? Pues van a ganar soldados que seguramente os suene, entre ellos este señor de aquí, Francisco Franco, un general de 33 años que luchó en las guerras de Marruecos, que perdió en las guerras de Marruecos y que ganó solo la última gracias a los franceses, como hemos visto. Pero ¿cómo se vendió a la opinión pública? Repetimos, que los soldados y los generales africanistas, que se llaman, porque se llaman africanistas porque hicieron su carrera en Marruecos, estos generales fueron los que volvieron otra vez a traer el gran imperio español. Por eso Franco, cuando da el golpe de Estado, que lo veremos después de la Segunda República, va a tener una amplia mayoría social en muchas partes de España. ¿Por qué? Porque a la opinión pública le vendieron que él había sido un héroe junto a otros en Marruecos, pero ¿cómo sabemos realmente lo que pasó? Que realmente ninguno fue un gran héroe, simplemente que gracias a Francia conseguimos ganar, pero realmente éramos un desastre, y estos generales eran un desastre, porque obviamente lo que hemos visto antes de todos los soldados muertos españoles, ¿quiénes eran los que morían? Los pobres.
¿Los generales iban a la guerra? No, los generales se quedaban en la trinchera, se quedaban atrás y mandaban a morir a los pobres, y ellos después no asumieron el fracaso, porque en el expediente Picasso también se echaban las culpas a todos estos generales: Mola, Sanjurjo y Franco, los responsables de la Guerra Civil Española, para que veáis curiosamente cómo, si no lo hubiéramos vendido también a estos generales, si hubiéramos contado la verdad y el expediente Picasso hubiera surtido efecto y se hubiera llevado a cabo una gran purga dentro del ejército español, nunca hubiéramos tenido a estos generales al mando y nunca seguramente se hubiera producido la Guerra Civil Española. En diciembre de 1925, con el problema de Marruecos ya encauzado, el general Primo de Rivera, que disfruta de su momento de máxima popularidad, sustituye su gobierno de militares por uno de civiles. Con esta decisión, el dictador confirma su propósito de permanecer en el poder, pero sin renunciar a la dictadura. También la euforia económica de la década de los 20 llega al país, aunque una vez más tarda en llegar. Para estimular la economía española, la dictadura pone en marcha un ambicioso plan de obras públicas que modernice la muy anticuada e ineficiente red de comunicaciones. Se inicia la construcción de más de 5.000 kilómetros de carreteras y de casi el doble de caminos vecinales. También se construyen cerca de 1.000 kilómetros de vías férreas y se renueva el material ferroviario. Se empiezan a construir con obras públicas, es decir, con inversión pública, ¿vale? A través de impuestos, se empiezan a construir carreteras, se empieza a modernizar la línea ferroviaria, y también se crean empresas públicas, entre ellas, ¿sabéis cuál? Telefónica, supongo que os sonará. Pues bien, Telefónica, que hoy es una empresa privada, en origen fue una empresa pública. Lo que pasa es que en los años 90 se las regalamos a algunos amigos de nuestros políticos españoles, y entonces ya dejó de ser pública, pero Telefónica empezó siendo pública y se hizo rica, o se hicieron ricos sus dirigentes, gracias al dinero de todos los españoles, que fue pública. Simultáneamente, se pone en pie una política hidráulica de gran importancia para el país. Se crean las confederaciones hidrográficas para el aprovechamiento integral del agua. Se construyen embalses, canales de riego y también saltos de agua para satisfacer el incremento de demanda de energía eléctrica. La electricidad va llegando poco a poco a todos los rincones de España, y con ella los electrodomésticos, aunque eso sí, solo para unos poquísimos afortunados. El plan de obras públicas puesto en marcha por la dictadura produce efectos muy positivos sobre la economía española, como una notable expansión industrial y un claro incremento del empleo. La prosperidad económica, sumada a la férrea disciplina impuesta en el mundo laboral, tienen como resultado una mayor estabilidad social, ya que el número de huelgas disminuye drásticamente. Para celebrar los 5 años del golpe de Estado y de su estancia en el poder, Primo de Rivera elige Barcelona. Con ese gesto, el dictador intenta recuperar el respaldo de la burguesía catalana, en ese momento ya muy alejada del general a causa de su política centralista. La decisión de suprimir la Mancomunidad de Cataluña y el decreto por el que se prohíbe el uso del catalán en los actos oficiales han provocado esas... Fijaos algo curioso. Primo de Rivera vive su mayor momento de popularidad, pero los primeros que lo apoyaron, los únicos que lo apoyaron realmente, que fueron los catalanes, empiezan a perder su apoyo. ¿Por qué? Porque obviamente Primo de Rivera centraliza todo. Todas las decisiones se toman desde Madrid y ya a Cataluña se le olvida. Y también se prohíbe el uso del catalán. ¿Sabéis cómo son los catalanes para estas cosas de su idioma? Se prohíbe el uso en la escuela y de manera pública del catalán, igual que también del vasco y del gallego, pero sobre todo del catalán, que era el que estaba más en funcionamiento o más expandido. Entonces, claro, eso impurece ese nacionalismo, no nacionalismo de izquierda, sino un nacionalismo burgués, como puede ser hoy en día, por ejemplo, Junts per Catalunya, de Puigdemont, por ejemplo, o Torra. Estos presidentes pertenecen a partidos de la burguesía catalana, ¿vale? Nacionalistas, pero de la burguesía, no los nacionalismos catalanes del mundo obrero de izquierda,
¿vale? Entonces por eso va a surgir ese nacionalismo catalán de derechas o de la burguesía por Primo de Rivera. Como digo, los primeros que lo apoyaron, ahora ya no les gusta tanto ese apoyo y esos aplausos que le dieron a Miguel I de Rivera. Alturas que el nacionalismo moderado se haya visto ya desbancado por otro más radical, cuyo líder es Francesc Macià. En 1928 se inicia el proceso de decadencia de la dictadura. En su afán por buscar una salida constitucional a su régimen, Primo de Rivera intenta sacar adelante una nueva constitución de carácter autoritario y corporativo. Pero ese intento de institucionalizar la dictadura encuentra muy mala acogida por parte, entre otros, de los socialistas, que comienzan a distanciarse del régimen. El proyecto de Primo de Rivera acaba siendo un rotundo fracaso político, que es aprovechado por la oposición para hacerse presente ante la sociedad española. En 1929 se celebran en España dos grandes acontecimientos que son utilizados por la dictadura como escaparate de la modernización del país: la Exposición Iberoamericana, que se celebra en Sevilla, y la Exposición Universal de Barcelona. El éxito indiscutible de ambas exposiciones no consigue, sin embargo, disimular una evidencia: el hecho de que la dictadura empieza a resquebrajarse. 27 de enero de 1930. Este es el momento en que Primo de Rivera abandona el Palacio Real tras presentar su dimisión al rey. El dictador ha fracasado en su intento de crear un sistema político propio y ha perdido ya todos los apoyos. Pocos días más tarde, abandona España. Con el prestigio de la monarquía. Este es Alfonso XIII, ¿vale? Este es Alfonso XIII fumándose su cigarro. Era muy fumador, ¿vale? Muy fumador. Y después de que dimita a Primo de Rivera, como ya hemos visto, pues llegará el amigo Berenguer y entonces pedirá la elección de Alfonso XIII, que nos llevará a la Segunda República. Como habéis visto, ya para terminar, Primo de Rivera intenta por un último paso, que es las Exposiciones Iberoamericanas de Sevilla de 1929 y la universidad, es decir, una expo, ¿vale? Una expo universal en Barcelona. Intenta primero que la crisis pase de largo, intenta que el crash del 29 no le afecte a España e intenta también, por otro lado, que el gobierno o que el pueblo y el gobierno estén juntos otra vez, no distanciados. Pero como ya hemos visto, pierde el apoyo de la burguesía catalana, pierde el apoyo también del PSOE, que hemos visto que lo apoyó en un principio, pero ya también lo pierde también el apoyo de la masa popular, del pueblo llano, la crisis económica, y entonces todo eso va a hacer que España decaiga y Primo de Rivera se marche, como hemos visto en tren, hacia el extranjero. Alfonso XIII, como digo, va a pedirle al general Berenguer que haga las elecciones que nos van a llevar a la Segunda República, que será el siguiente vídeo que veamos, ¿vale? Bueno, pues ya nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso y un abrazo a todos.